Presentaremos el podcast de la tarea 2, identificación de los hechos históricos de la psicometría, grupo 62. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir cómo nació y evolucionó la psicometría. Vamos a prepararnos para recorrer más de un siglo de historia, desde los primeros experimentos hasta las pruebas que marcaron un antes y un después en la medición de la mente humana. Comenzamos en 1879 en Leipzig, Alemania, donde Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental. En este momento se considera el inicio formal de la psicología como ciencia. Aunque Wundt no desarrolló pruebas psicométricas, sentó las bases metodológicas para el estudio sistemático de los procesos mentales. Unos años después, en 1884, aparece Francis Galton en Inglaterra, quien fue el pionero en estudiar las diferencias individuales aplicando métodos estadísticos y pruebas sensoriales para medir características humanas. Este trabajo abrió el camino hacia la psicometría moderna. Más tarde, en 1890, James Cattell introdujo por primera vez el término test mental, que fue inspirado por Galton. Desarrolló pruebas que buscaban evaluar las capacidades cognitivas básicas como la memoria, la rapidez y la atención. Además, con esto nace oficialmente el concepto de test psicológico. Llegamos a 1905, un punto crucial en esta historia. Alfred Binet y Simon crearon la primera escala de inteligencia infantil. El objetivo no era etiquetar, sino más bien identificar a los niños que necesitaban un apoyo escolar. Este invento cambió para siempre la manera de entender y medir la inteligencia. En 1916, en Estados Unidos, Terman adoptó la escala de Binet y Simon, dando origen al famoso test Binet. Esta prueba estandarizada se convirtió en una de las herramientas más influyentes para medir la inteligencia y sigue siendo un referente en psicometría. Bueno, yo les hablaré de algunos hitos importantes entre 1917 y 1980. En 1917, Robert Jeffers y el ejército de Estados Unidos desarrollan las pruebas alfa y beta para seleccionar los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Esto fue un paso clave en la aplicación de tests psicométricos a gran escala. En 1921, Hermann introduce su prueba proyectiva de manchas de tinta, innovadora para evaluar aspectos de la personalidad. En 1935 se funda la Psychometry Society, marcando el establecimiento formal de la psicometría como disciplina profesional. En la década de 1940, Mercedes Rodrigo juega un papel importante introduciendo la psicometría en Colombia, aplicando pruebas de aptitudes y para admisión. En los años 50, en Colombia, instituciones como el Instituto de Psicología Aplicada de la Universidad Nacional y el Laboratorio Psicométrico de Bogotá trabajan en evaluación de actitudes y rendimiento escolar. En 1963, Lee Cronbach aporta con su teoría de la generalización y el coeficiente A de Cronbach, fundamental para evaluar la confiabilidad de pruebas. En los años 60 y 80 comienzan a consolidarse lineamientos éticos internacionales sobre el uso responsable de test psicométricos, reflejando la creciente importancia de la disciplina. Bueno, un corto resumen. Entre 1917 y 1980, la psicometría avanzó significativamente con aplicaciones prácticas, desarrolló pruebas de establecimiento de sociedades profesionales tanto a nivel internacional como con aportes en Colombia. Bueno, yo les voy a contar sobre la psicometría en Colombia entre los años 1920 y 1950, que fue una etapa clave porque aquí es cuando realmente empieza a construirse la base de esta disciplina en nuestro país. Primero, entre 1920 y 1939, personajes como Luis López de Mesa, Ventura Fontaine y María Estamán trajeron y tradujeron pruebas internacionales. Esto suena simple, pero fue algo muy importante porque hasta ese momento en Colombia no habíamos tenido herramientas propias para medir procesos psicológicos y lo que hicieron fue como abrirle la puerta a la psicometría entre nuestro contexto usando instrumentos europeos y adaptándolos a nuestra realidad. Yo creo que aquí empieza a sembrarse la semilla de lo que vendría después. Y finalmente, en 1950, la Secretaría de Educación de Bogotá
fundó el laboratorio psicométrico. Este laboratorio estaba orientado a evaluar aptitudes, intereses y rendimiento escolar. Para mí este paso es muy valioso porque muestra cómo la psicometría comenzó a tener un impacto real en la educación, ayudando a entender mejor a los estudiantes y a tomar decisiones basadas en datos y no en solo opiniones. En 1953, Luis María Beltrán Cortés fue el primer profesor de estadística en la Universidad Nacional. En 1954, Ernesto Amador Barriga crea un laboratorio psicotécnico para la selección de personal. En 1955, la Contraloría General aplica pruebas psicométricas a empleados estatales. En 1962, el financiamiento internacional apoyó para talleres de análisis de ítems y formación en psicometría. En los años 2000, está la producción académica creciente, donde está la consolidación de investigación en validez, confiabilidad y adaptación de pruebas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención. Creo que ya. Creo que Ay, en realidad pausa.